Bienvenidos a Emociones con Vos. ¿Cómo saber si soy una mujer tóxica? Artículos van y artículos vienen y normalmente no se hace la reflexión. Tal vez porque muchas mujeres se les han enseñado a que existe una mayor probabilidad de ser ellas las víctimas que de ser las victimarias. Los comportamientos llamados en el siglo XXI como tóxicos son lo que anteriormente se le llamaba locura o desadaptación. Este vaivén de emociones y de estados de ánimo, incluso de sensaciones, son fácilmente ocultos entre el concepto de feminidad, entre si son mucho más reactivas o no. La forma en la que se enseña a las personas a comportarse puede ser bastante peligroso. Así como se habla de nuevas masculinidades y la masculinidad tóxica, son conceptos que cobran mucha fuerza, pero ¿qué pasa con la feminidad tóxica? Se considera que las mujeres que expresan comportamientos estereotípicos como empatía, pasividad, sensualidad y paciencia son personas que no cuidan ni prestan atención a sus propias necesidades emocionales, mentales y físicas. Y todo esto con el fin de sostener vínculos afectivos. La feminidad tóxica se da cuando una mujer trabaja para beneficiar a los demás sin tener en cuenta sus propios sentimientos o demandas, pero también que los trabaja para conseguir algo a cambio que está desproporcionado, porque como tú sabes, las relaciones giran en torno a un bienestar de ambos involucrados, así que hasta cierto punto hacer ciertas demandas pudiera servir, pero cuando se lleva al extremo es más complicado. Por ejemplo, en el caso de que exista una feminidad tóxica que aliente la aceptación silenciosa de la violencia y de la dominación en búsqueda de sobrevivir, ocurre y se produce en mujeres que creen mantener su valor donde existe un sistema de creencias que les ha condicionado a que su capacidad de soportar dominaciones es lo que rige con tal de obtener los beneficios sociales. Existen artículos, por ejemplo, que hablan y habla en particular Devon Price, un psicólogo y escritor social, que menciona el origen de la feminidad tóxica como una relación directa con el concepto de centrarse solo en el daño causado por los hombres, ignorando la naturaleza. Parece ser que el problema de el constructo del patriarcado pudiera venir muy a bien para echarle la culpa a alguien más, sin considerar los factores de riesgo que llevan en la educación de muchas mujeres. No ha sido únicamente la masculinidad ni los roles de género para hombres y mujeres. La feminidad tóxica podría ser igual de peligrosa que esa masculinidad tóxica, de forma que influye negativamente en las vidas de las personas que lo sufren, independientemente de su género. ¿Cuáles pudieran ser los rasgos de esa feminidad tóxica? Por supuesto, evita caer en los sesgos cognitivos, sobre todo en el sesgo de confirmación, a la hora de que te digo esto, porque aunque es una generalización, te esboza una parte de aquellos comportamientos que por muchos años se han premiado para las mujeres, pero no así para los hombres. Una mujer que no se permite, por ejemplo, expresar sus emociones, pudiera haber una situación cuando espera que el otro haga y le pida las cosas sin una expresión verbal, o sea, esperando solo las expresiones no verbales. Cuando, por ejemplo, las inseguridades se mantienen porque la mujer a menudo se pregunta, ¿soy lo suficientemente resolutiva, buena y atractiva? Eso hablaría también de un concepto de baja autoestima. Porque, ¿qué pasa cuando existe un conflicto?
Muchas mujeres sienten culpa por ser lo suficientemente resolutivas y no haber resuelto justo el problema. Y tú sabes que la naturaleza de los problemas existen predominantemente dos: los problemas estructurales, que esos radican mucho en torno a la personalidad, al carácter, al temperamento de las personas, y los problemas relacionales, que van en torno a la convivencia de dos personas. Que si se lavaron los dientes, que si pusieron el recipiente en una cierta forma. Tal vez el sexismo indica que una mujer pudiera llegar a ser frágil para jugar a un deporte aparentemente masculino o tocar un instrumento. La feminidad tóxica afirma igualmente que esas personas no quisieran hacer ese deporte o no tener esa apariencia desalineada a la hora de practicar. Educar en estas feminidades tóxicas puede ser algo peligroso porque estamos llevando a un punto extremo a las personas solo porque creemos que así pudieran adaptarse a un mundo. Mira, existen malos hábitos que demuestran que eres una persona tóxica. Este concepto, de hecho, ha cobrado mucha popularidad en los últimos años y no discrimina ni edad, religión, sexo o otras preferencias o ideologías, ya que tanto mujeres como hombres pueden ser catalogados como personas negativas, nocivas para la salud emocional de otras personas. Muchas personas que tienen la feminidad tóxica suelen quejarse de todo, ya sea porque se quejan de todo o porque utilizan esta parte del victimismo y del chantaje emocional para obtener atención. Por supuesto, será muy complicado que alguien acepte que es así. Inmediatamente tu mente intentará protegerte y te dirá que no es cierto, que tiene una justificación. Y no busquemos tampoco anular las opiniones de las demás personas que así lo perciben. Entonces, ¿dónde queda la posible respuesta, la posible verdad? Es importante poder aclarar una situación. Hay situaciones que, sobre todo, tienden a parecerse una de la otra. El sentir molestia o desagrado por algo no tiene tantas cosas negativas, pero las personas tóxicas son expertas en quejarse de absolutamente todo e incluso consideran que las personas a su alrededor son incompetentes y que ellas son posiblemente mucho más competentes. Por supuesto, eso nos ha pasado tal vez a todos. ¿Dónde está el caso extremo? Donde te quejas y constantemente buscas problemas que tal vez tú soluciones. Ahí hay una señal de alarma, porque al principio puede parecer que necesita la gente de tu ayuda. ¿Y quién crees que va a ser el primero en caer en esa personalidad tóxica? La persona empática. También las personas tóxicas suelen demostrar una actitud pasivo-agresiva. Los comentarios hirientes disfrazados de halagos o de aparentes bromas son una de las actitudes más comunes. Si notas que se pueden llevar muy pesado, si notas que en lugar de decir un comentario amable desinteresado, tus palabras hieren, lastiman o incomodan, podrías ser considerado una persona tóxica para otra persona. Ahora, en el siglo XXI, expresar una realidad pudiera ser visto como el concepto de negatividad. Pero cuando llevas esa negatividad al extremo, sin importar la razón, suelen encontrarle lo negativo absolutamente todo, principalmente cuando se trata de cosas positivas u oportunidades de crecimiento de los demás. Por lo general, suelen desanimar y desalentar a las personas que las rodean. Pero debes de tener algo en cuenta. El lado extremo, igual de tóxico, es vivir en la positividad donde todo pudiera aparentemente ser posible. Entonces, no caigas en la trampa donde solo la negatividad. Hablemos qué pasa con la envidia. Una de las señales más comunes es la envidia hacia los demás. El compararse con otros y expresar que ellos son merecedores de cosas buenas es un mal hábito extremadamente desagradable, pero que se va dosificando por parte de las personas tóxicas para que
las otras personas no se den cuenta. Victimizarse, sentir que todos a su alrededor tienen como objetivo molestarlos y lastimarlos, denota una actitud poco objetiva, poco asertiva y bastante nociva. Las personas así suelen expresar consciente o inconscientemente que el mundo pudiera parecer en contra de ellos. Disfrutar hablar mal de los demás. La arrogancia exagerada. Hay gente que suele ser saboteador de los sueños y destruir los sueños de los demás. Juzgar a los demás y ni siquiera conocerlos es algo que normalmente la gente no suele ver tan mal en ciertas situaciones. Imagínense, las primeras impresiones no siempre nos dicen quiénes son en realidad los demás. Si notas que has encontrado únicamente defectos en individuos que acabas de conocer, quizás tengas que prestar más atención también a tu actitud. Porque ir juzgando y solo seleccionando a quienes sí y quienes no, denota una situación de posible prepotencia, de una selección a partir de una superioridad moral. Pero si hablamos de convencionalismos sociales, las personas tóxicas suelen mentir para sacar provecho de los demás, pero suele ser disfrazado con actitudes de tiburón, con actitudes emprendedoras, actitudes de liderazgo, aunque sea ese liderazgo tóxico. Uno de los hábitos que más caracteriza a alguien nocivo es el usar la mentira, la política, como herramienta para sacar ventaja en donde no la hay. La mentira, el chisme, bajo ninguna circunstancia es justificable y usarla para muchos desestabiliza a los grupos a modo de obtener beneficios. Imagínense, las personas tóxicas suelen comportarse de esa manera, pero no lo van a aceptar. Si este podcast se llama Feminidad Tóxica, por supuesto, habría personas que inmediatamente dirían es que los hombres son más. Ese estereotipo de lo que debe de ser una mujer también pudiera ser el lado opuesto de la toxicidad. Exigirles que sean modestas, multitask, tranquilas, conciliadoras, protectoras, empáticas, sensuales, provoca también comportamientos tóxicos en las mujeres. Mira, se hizo una pregunta en el foro o en la plataforma de opiniones Reddit y se hicieron respuestas que se transformaron en situaciones virales. Por ejemplo, señalaban que estaban eh, considerando poco exitosas o poco merecederas a las mujeres que compiten por ser la más bonita o por la atención de un hombre, o incluso aquellas que demostraron una excesiva fragilidad y victimización. Se les consideraba tóxicas a las deshonestas, a madres excesivamente dominantes o a madres incluso o a personas pasivo-agresivas, incluso manipuladoras. ¿Pueden equipararse? Pues tal vez sí, con diferentes motivos. Ya sabes, el tema de género influye muchísimo. Entonces, existió una investigación acerca de las psicólogas Francesca Chiappitini y María Belén Gómez, especialistas en temas de género. Y si bien pueden reconocer comportamientos tóxicos femeninos, creen que es peligroso hablar de feminidad tóxica porque fácilmente se puede confundir el concepto para seguir invalidando el movimiento feminista, debido a que la masculinidad tóxica es un concepto que se viene desde la visibilización de otros tipos de masculinidades no hegemónicas que han aparecido gracias al feminismo, pero que existen mujeres que incluso desacreditan y que no se ven atraídos, no favorecen, no ayudan a esos nuevos conceptos masculinos. Entonces, es muy curioso, parece más una guerra de todos contra todos y buscar apoyo en donde tal vez existe algo de parecido. Camila Magnet, periodista integrante del medio de comunicación feminista Copadas, habló del término. Lo primero que ella pensó al conocer el concepto de feminidad tóxica es que era un intento machista por empatarlo con el feminismo.
Incluso se buscaron, por ejemplo, relaciones cercanas a